Ahí está. Bueno, no importa, se los cuento yo. ¿Qué hicimos la clase? Me están escuchando, ¿no? La clase pasada fue el contexto social. Por el contexto social me refiero a qué pasaba no solamente en las instituciones de la monarquía, sino qué pasaba en el llano. Eh, las protestas sociales, ¿no? El contexto político y también económico. Por el contexto político fue la crisis que termina haciendo que el rey convoque a los estados generales. ¿Se acuerdan que hablamos de los estados generales? El rey, les conté que estaba endeudado, les conté de la guerra de los 7 años, de la pelea con Inglaterra, de que el Estado, como Estado, entró en crisis y además les conté, mínimo, estoy repitiendo, que no tenían un manual de economía política ni había ministro de economía política y entonces todos los problemas que podemos tener como estados en la economía no tenían metodología de resolución de ese tipo de conflictividades. No significa que las que tenemos ahora funcionen, pero tenemos como varios remedios que aplicar, probar con esto, probar con aquello, esto ya lo hicimos, no funcionó. En esa época no había nada, ¿no? Y además la monarquía no solamente tenía el desconocimiento, sino que tampoco tenía mucho el interés, porque era como uno aprender sobre la marcha. Siempre lo digo, el monarca era como especie de como Cambiemos. ¿Se acuerdan cuando Cambiemos asume el principio? Siempre una crítica al gobierno de Cambiemos, porque si no, no soy yo. Eh, ¿Cuál sería la crítica? Estamos aprendiendo sobre la marcha. ¿Ustedes se acuerdan? El famoso, estamos viendo, bueno, nos equivocamos. Capusotto, Juan Domingo Perdón, no sé si conocen Juan Domingo Perdón. El tipo hace todo mal, pero pide perdón. No sé si lo vieron ese sketch, pero es muy bueno ese personaje. Pasaron cosas, también Maga, tenés razón. Ok. Eh, Y entonces eso genera la crisis política que hace que convoque los estados generales, la crisis económica que viene de la mano de qué. Miren, es muy parecido a lo que le pasó a Guzmán en la reunión que tuvo con la EA. ¿Vieron Guzmán, es el ministro de Economía? ¿Vieron la EA? ¿Qué es la EA? El grupo de las empresas más importantes de Argentina que emplean no sé cuánta gente. ¿Saben quiénes son o no? La EA. Qué desinformados están. Ahí, Lucía pone cara de ¿quién corno es la EA? Y Patricio pone idea, que no sé si es ni idea o idea de que sí tenés idea, Patricio, no sé. Es como decir que es el poder económico. Mm. Es re importante, chicos y chicas, que sepan esto. No pueden, perdón, me tengo que meter con otro tema, pero es muy importante porque son profesionales ustedes. ¿En qué sentido profesionales? Ustedes no son, no vamos a desmerecer a las profesiones comerciales. Yo soy comerciante, pero ahora dicho esto, quiero decirlo. No son verduleros. Que no se tome mal la acepción verdulero. Yo puedo ser verdulero y a mucha honra y aprender muchísimo, ¿no? De todo lo que es el comercio de verduras. Pero quiero decir, son profesionales, los profesionales, ustedes van a ser, están un poco más elevados que el resto de los mortales, en cuanto a que tienen que explicar lo que pasa. Está bien, harán sus ecuaciones jurídicas, aparte veo que están hablando un montón y no sé qué están diciendo, no importa. Hacen de todo lo que pasa una ecuación jurídica, ¿no? Pero sepan que no tienen que hacer siempre una ecuación jurídica de la situación fáctica, porque no funciona así. La situación jurídica lo único que viene a hacer es empañar un poco unas relaciones de poder mucho más complejas. Los poderes no son ejecutivo, legislativo o judicial. Si empezamos por ahí, empezamos mal, no entendemos nada de lo que pasa, ¿correcto? Dicho esto, la AEA es la Asociación Empresaria Argentina que agrupa a los empresarios más importantes de las más viejas tradiciones, ¿sí? Que formaron una institución, pero que en realidad es una especie de conglomerado de lobbies. Y ahí está, por ejemplo, no sé, Petrolera, la Asociación de Bancos, constructores, no quiero poner nombres, pero bueno, no sé, están todos. Hace poquito se juntaron con Guzmán. Por ejemplo, estaba Escazani, que es el del Banco de Santander Río, estaba Grupo Migens. Son las empresas que básicamente gobiernan nuestras vidas sin estar en el Parlamento, sin No sancionar se juntaron leyes. hoy. ¿Cómo? Que hoy justo vi que decía que se juntaba con Roca, Manieto y otros empresarios también por ahí. Pensé que era hoy. No, ya fue hace 3 días o 4, no importa. ¿Y qué le piden a Guzmán? Que vamos a decir, Guzmán es el ministro de Economía del rey, o de la reina Cristina, si quieren, para ponerlo así como más, si los que la odian a Cristina se enojen más todavía. Entonces Cristina gobierna en la sombra, no sé qué hará, no sé qué hace,
y lo manda a su ministro de Economía. Así hacían los monarcas. Así hacían los monarcas. Mandaban a sus ministros cuando ellos estaban con problemas de protocolo de palacio. ¿Y qué le piden a Guzmán los sectores corporativos en el 1789? ¿Qué le piden? ¿Qué le piden? ¿Qué le pidieron? ¿Saben qué le pidieron en la reunión? ¿Y qué piden siempre? ¿Y con qué presionan? ¿No? ¿Qué piensan que pueden pedir? Claro, no queremos pagar impuestos. Eso es lo que le decían los sectores corporativos a Luis XVII, que le importaba 16, que le importaba tres pepinos porque estaba con problemas de palacio y de amores y de coqueteo, y no veía Luis XVI los problemas que ve ahora un presidente, un primer ministro, un gobierno que quiere gobernar, no sé. Impuestos, tipo de cambio, retenciones. Ahí me puso. Exactamente. Lo que piden es pagar menos impuestos. ¿Y qué tiene que hacer el rey? O acá su ministro que se llama Guzmán, o por ejemplo se llamaba eh, Turgot, se llamaba el ministro de Luis XVI. Y tiene que mantener más o menos las cuentas fiscales en orden. ¿Correcto? Porque si no el Estado entra en crisis. La dinámica es exactamente la misma. ¿Está claro? Pero los sectores de poder no quieren pagar impuestos. Y yo también haría lo mismo, que no se malinterprete. Me puede encantar el frente de todos, con mi forma de hablar, ustedes lo pueden advertir, no hace falta mentir de quién cada uno le gusta qué cosa, pero hay que entender una dinámica de funcionamiento. Si yo hubiese sido hijo de Roca y ahora estaría a cargo del grupo Techín, tal vez tendría otra idiosincrasia, otra educación, y también querría pagar pocos impuestos. Y si no, ¿qué haría? Y haría lo que hizo la hermana de Cheveret, ¿no? ¿Qué haría? Me rebelo de mi familia y me paso de bando. Pero para que se entienda, si, ¿no? Y si, bueno, eso nos pasa a todos. Cada uno hace, como es, esta es una frase de, esta es una linda de, ah, el último marxista. ¿Cómo se llamaba el último marxista? Estructuralista. No me sale el nombre, ¿pueden creer? Ay, estoy perdiendo la memoria. Bueno, uno hermoso que decía, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Ya me va a salir el nombre de este filósofo marxista del Mayo francés. Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Es decir, bueno, a cada uno lo educaron de una forma y llega cierto momento en la vida en que tenemos que decidir si vamos a seguir estos pasos u otros, ¿no? Hacemos lo que podemos. Algunos se rebelan y otros continúan con el mandato. Si tu papá es escribano, vos vas a ser escribana. Yo nunca sería escribano. Bueno, cada uno hace lo que quiere. Sartre, ¡ay, gracias! Sí, es Sartre. Entonces, dicho todo esto, lo que le pedían al monarca era que no cobrara los impuestos. Y el tipo tiene que hacer equilibrio entre un Estado endeudado y además que necesita financiamiento. ¿Quién financiaba al monarca? Los burgueses y los nobles. Pero también les conté la clase pasada, para seguir avanzando, que los nobles, que eran un 4% de la población, pero se creían los representantes del conjunto, no pagaban impuestos. Y esos eran los privilegios. Y además también les conté rápidamente que el problema social, ¿cuál era? ¿Cuál es el problema social hoy, si tenemos que decir un problema social? Dígame dos problemas sociales, pero social, ¿eh? O sea, por problema social, antes que me lo digan, estamos hablando de cosas que le pasan al conjunto mayoritario de la población. El problema no sería comprar dólares, ¿cuál sería? Habitacional económico, muy bien Agustín. El problema, el déficit habitacional, la falta de vivienda, la falta de acceso a la vivienda, problema laboral, por supuesto, la explotación en el trabajo es un problema tremendo, y que el salario no alcanza. Esto se los conté toda la vez pasada, les conté de la protesta de un tipo que lo pusieron en la Bastilla, que el tipo dijo, fue a robar una panadería. ¿Por qué robó una panadería? Porque no tenía plata para comprar el pan, porque subió la harina. Muy bien, ahí Patricio, inflación. Son los mismos problemas. Entonces estos eran los problemas sociales, pero después de tantos años de problemas sociales, la gente, vamos a decirlo al estilo TN, la gente se había reagrupado, ¿sí?
y había formado lo que vamos a decir llamado ahora movimientos sociales, si quieren, piqueteros. ¿Por qué piqueteros? Porque armaron piquetes en todo París, que no lo llamaban piquetes, lo llamaban barricadas. Así que no eran piqueteros, eran barriqueteros, porque armaban barricadas, pero es lo mismo. Obstruían las calles y armaban grandes rebeliones, y les conté que salían, protestaban al grito de que se mueran los burgueses, que se mueran los nobles, que bajen los precios. Era un polvorín, y de esto hablamos todo la vez pasada. Hablamos de los privilegios, estoy leyéndome a mí mismo, hablamos de los estados generales, hablamos de la toma de la Bastilla, que fue un acto simbólico muy importante, hablamos de la primera Asamblea Nacional, ¿se acuerdan o no? Esto es típico que lo pregunto en el examen. ¿Qué corno es la primera Asamblea Nacional? A ver quién se acuerda, ¿qué pasaba en los estados generales? ¿O qué no pasaba? ¿Cuál era el problema? ¿Se acuerdan o ni idea? ¿Se acuerdan qué eran los estados generales? Tampoco. Qué cagada. Que alguien diga algo. No. Tengo a alguien que enseñó a la reunión, eso sí. Asambleas. No, eso solo. Mínimo están en la computadora, pueden googlear, mínimo. No, yo lo que me acuerdo de esas asambleas era que ante una situación de conflicto interno se reunían los mayores representantes de cada estamento, que tenían poder obviamente, para decidir qué era lo que iba a pasar con el futuro, ¿no? De quién iba a terminar gobernando, en definitiva. No, tanto no, pero está perfecto lo que está diciendo. No quién iba a terminar gobernando, pero el resto todo. Es decir, momento de crisis, se reúnen, como bien dijiste al principio, los estamentos, que dijiste representantes, ojo representantes, porque el término representación, lo tomo ahora, pero es algo que siempre está para decir, es distinto según en cabeza de quién. Todos, y ahí a propósito masculino, se creen representantes del conjunto, pero cada uno representa algo distinto. Los sectores privilegiados, el 4%, nobleza y clero, se creen representantes del conjunto. La burguesía también se cree representante del conjunto, y el monarca también se cree representante del conjunto. Los estados generales en general, podemos decir, agrupaba a todos estos que se creían cada uno en su foro íntimo representante de todos, como cuando un diputado dice soy representante del pueblo. Pará, sos representante del pueblo en el parlamento, no sos representante cuando estás en el supermercado, pero algunos creen que sí. Los que no estaban representados era efectivamente el pueblo. Esos sí que no estaban representados, porque efectivamente no estaban ahí. Pero porque no tenían derecho, en realidad, o sea, no sé si existía el término derecho ni siquiera para los que tenían, para los nobles, los burgueses, porque en realidad era más visto desde el poder económico que político, propiamente dicho. Estoy pensando lo que estás diciendo. Estoy pensando, no se puede responder. Digo, las fuerzas de poder para aquel entonces eran más económicos que políticos, a pesar de que el poder, a ver, para ponernos de acuerdo, no sé, nunca son verdades, pero no quiero decir no. Yo te voy a decir lo que pienso mejor. Yo pienso esto, el poder siempre es político, la representación es jurídica. Esto lo tomo con Foucault en realidad. La representación es jurídica. Los problemas para ellos tenían que ver con, en ese momento, de la burguesía, con el acceso a las instituciones de gobierno. Pueblo no está representado en ningún lado. No sé si ellos lo llamaban a eso problemas políticos, porque no sé cuál era la concepción de lo que sería la política. Y ahí en realidad, si tengo que irme a los griegos, yo creo que leían mucho Aristóteles, por supuesto, y Platón, y ahí eso pensaban de la política. Me estaría yendo a otros autores, me estaría yendo a problemas filosóficos que no las quiero marear con esto ahora. Igual, Jonathan, me encantan tus aportes, me hacen pensar. No importa, el problema es que básicamente se estaban peleando, y el pueblo, lo que llamamos pueblo, no estaban en los estados generales físicamente, no estaban.
No sé qué estás me diciendo, Victoria, ahí en el chat, pero bueno, te lo agradezco. Si querés hablar, lo decís. Eh, Con estados generales, sí, los estados generales, les conté. En la institución, eso dijiste, a ver, decilo. sí, que se convocó en Francia, tenía anotado acá, dice capaz. Muy bien anotado, Victoria, es eso, tal cual. Se reunieron, les había contado en las primeras clases, esto también lo preguntaría, miren, pregunta examen, anótense en el cuaderno. ¿Para qué mierda están los estados generales? No, no lo voy a preguntar así, lo voy a preguntar bien. Pero, y ahí me tienen que poner, en realidad me tienen que poner esto, es para recaudar impuestos. Para eso, porque yo les conté en la primera clase, otra pregunta fundamental, la formación estatal moderna son dos valores fundamentales, recaudación tributaria y creación de fuerza coercitiva con el monopolio. Eso es básicamente la formación de Estado. De ahí te derivan todos los otros problemas y todo lo que va a seguir pasando después, la cuestión de la legitimidad, todo. De la moneda, el territorio, las peleas, los desplazamientos, el campo, todo. Bueno, ¿y en qué me quedé? En lo que voy ahora. Me quedé en realidad en los intelectuales, en eso me quedé. Cuando venía hablando de 1000 temas, me puse incluso la vez pasada. Tenemos que hablar. No puse. Próxima reunión, sí. Rousseau, su influencia, la construcción de ciudadanía, el movimiento jacobino, la democracia malograda, su inspiración para las luchas posteriores en todo el mundo, la revolución termidoriana y la constitución de 1795. Todo eso es lo que tenemos que decir ahora. Está en un chat, no se asusten, lo puse en un chat. Bueno, ¿quién es Rousseau? Un contractualista. Es él. Era un fachero mal. ¿Sí? No, fuera de joda. Pasa que bueno, no había fotos. Entonces si vos querías sacarte una foto, traías un pintor y te pintaba. Que era el mundo, ¿no? Este, por ejemplo, es Robespierre. Miren, es más feo. ¿Lo ven? Yo lo asocio mucho, y esto lo digo de verdad, mi verdad, lo asocio mucho a Grabois. Y también a Castelli. No, en serio les digo, me van a joder, pero de verdad. Y también a Moreno, pero más a Castelli. Porque Moreno también tenía un perfil intelectual, pero Grabois lo tiene también. Pero este me hace acordar muchísimo. Porque litigaba, y en la defensa, cuando litigaba, se metía en causas que tenían que ver con sus motivaciones políticas. No lo litigaba por dinero, por supuesto que tenés que hacerlo, porque si no, ¿de qué vivís? En un mundo que es eminentemente capitalista, pero aprovechaba el litigio. En Francia es muy distinto, ¿no? A nosotros lo que es ser abogado, hay otra tradición, abogada, y defendía causas de pobres y bueno, hacía sus manifestaciones. Después se fue involucrando y vamos a decir que lo jurídico para él fue una catapulta que lo llevó al ejercicio del poder político y después, bueno, su ruta, ¿no? Terminó ahorcado, después de haber matado a mucha gente. Pero Rousseau, que era un fachero mal, y lo digo porque a propósito, porque lo conocían por eso, no lo conocían por el intelectual que fue, sino que lo conocían porque era mujeriego, porque escribía obras de teatro, era famoso en el mainstream del teatro, porque el teatro era, digamos, el lugar de circulación de las ideas. Ustedes tienen que pensar que no existía la mesa de Mirta. No, claro, pero parece sonso, pero ¿cuál es el escenario, lo que seríamos el plató? ¿Cuál es el escenario de la política? La arena, lo que llamamos la arena romana, ¿no? ¿Cuál es el escenario? El escenario claramente, eh, hoy, bueno, hoy es el algoritmo. En un momento fue la televisión y la radio, que ahora parece como que va pasando de moda, ¿no es cierto? Porque serían las redes hoy. Y en algún momento fue el Parlamento, ¿no? El lugar, digamos, de los grandes discursos y donde se decía una idea y otra. Y, y la calle siempre estuvo presente. Pero también los grandes lugares de circulación de la política son los pequeños lugares. ¿Saben dónde, por ejemplo? La carnicería, la panadería, la peluquería, la casa de juegos. ¿Sí? Esos son lugares en donde se van manifestando las relaciones
políticas, de chimentos, de circulación de las ideas, vamos a llamar, circulación de las ideas por lo bajo, porque eso existe. Eso siempre está exento de lo que serían nuestras instituciones soberanas y nosotros perdemos el foco cuando analizamos solo las instituciones. Eso es lo que nos hace perder el foco, más las abogadas y los abogados pierden mucho el foco, lamentablemente, por ustedes. Y por todos, porque como son hegemonía, ¿en qué sentido son hegemonía? Hay que llamar al abogado o a la abogada que son los que saben, entonces ahí cagamos, no saben, pero creen que saben. Bueno, Rousseau fue un gran influyente. Y escuchen esto, ¿un gran influyente de qué? De la Revolución Francesa. Él era un contractualista. Y nosotros vimos que para Inglaterra, esta es otra pregunta que siempre hago, ¿quiénes eran los intelectuales de cada periodo? Y vimos que Hobbes fue un gran intelectual durante el periodo inglés. Vimos que Locke fue el intelectual que triunfa en la Revolución y que de la mano de Locke vienen los valores que nosotros tenemos hoy como los valores. Es decir, si escuchan ustedes, si ustedes escuchan a Patricia Bullrich, por decir, en sus declaraciones, no importa lo que hace políticamente, van a ver siempre el discurso lockeano. Siempre, en todas. A mí me sirve muchísimo para dar las clases, porque me hago un festival, clases de teoría política, ¿no? Porque nosotros creemos en la propiedad privada, en la democracia parlamentaria o en el sistema representativo republicano de gobierno. Esos son nuestros valores, ¿viste? Lo repite. Eso es la filosofía liberal lockeana de Inglaterra. Rousseau es el intelectual, ahora viene, anoten, tomen nota, ahora ponemos acá cuando vienen el redoblante, es el intelectual de la Revolución Francesa y tiene como crítica fundamental no los privilegios de la época, sino otro más importante, no lo quiero decir porque no quiero anticipar. Se convoca en el año 1760 en una de las universidades francesas, también un lugar donde estudian los abogados y abogadas, se convoca a escribir un discurso o ensayos, ahí está, esa es la palabra, ensayos que versen sobre el origen de la desigualdad de los hombres. ¿Sí? Es como que si ahora la facultad convoca un ensayo para escribir sobre el origen del algoritmo o sobre el origen de la desigualdad, no sé, lo que quieran que ustedes imaginen, un concurso. Hacen pocos concursos de estas cosas, deberían hacer más, ¿no? ¿Me dicen que sí? Aparte hay buenos temas, ¿o no? Temas novedosos podrían tratar, ¿no? Porque vieron que la cartelera, ahora no hay cartelera, te la mandan por chat, pero las carteleras son bastante aburridas. Yo cuando voy por la cartelera y veo las cosas que proponen, digo, qué embole. Bueno, no sé. Bueno, no sé, cosas que son realmente aburridas, patéticas, no sé. El derecho de no sé qué corno, no sé dónde, ay. Bueno, entonces se convoca a un ensayo sobre el origen de la desigualdad de los hombres en Francia. Y el tema no es que cae de una palmera. Hay un problema, les conté del señor al que lo meten preso por el alza de los precios y el problema está latente. Este problema se llamaba en esa época, el problema, escuchen, se llamaba así, la cuestión social. De repente, los que son sociólogos, ¿quiénes son los que son sociólogos? Gente que le gusta pensar un poco más de mirarse su culo, y dice, che, ¿qué está pasando? Bueno, esos son los futuros y futuras sociólogos y sociólogas, que en ese momento son filósofos y que se preocupan por lo que vamos a llamar la cuestión social. ¿Cuál es la cuestión social? Se juntó un montón de gente alrededor del reino, están viviendo mal, hacinados, no están más en el campo, no son más subvasallos, no son esclavos, ¿sí? Están laburando, se comportan realmente de una manera que uno puede pensar desde lo que llamamos lo que está bien, terriblemente mal, son ordinarios, hacen sus necesidades en cualquier lado, ¿vieron?
no saben hablar, no saben escribir, son nuestros sirvientes, pero no saben ser sirvientes, son malos sirvientes. ¿Vieron? ¿Vieron que a la gente bien le gustan los sirvientes bien, que estudian para sirviente? Esos que saben servir bien una copa. Por ejemplo, cuando fue el G20, ¿se acuerdan? Acá. Vieron que hicieron todo un acting de cómo sirven una bandeja. Vean lo que es servir bien. Esto está bien, ¿no? Con un delantal prolijo. Y esta gente es ordinaria. No sabe atender bien. Bueno, esta gente que anda pululando y que vamos a llamarlos negros de mierda para que se entienda y que le quede claro a todos y todos. Claro, el problema es la cuestión social. ¿Qué es toda esta gentuza? ¿Cómo vamos a abordar esta problemática? ¿Cómo lo vamos a tratar? Ustedes se ríen, pero esto es lo que verdaderamente están hablando. No estoy diciendo, lo digo así gracioso como una especie de stand-up para que se rían y que la clase sea entretenida, pero esta es la problemática. Entonces convocan al concurso. Claro, el concurso es sobre el origen de la desigualdad de los hombres. ¿Cuál sería el origen de la desigualdad de los hombres en el 1770? El origen de la desigualdad tiene que ver, en ese momento, en la idiosincrasia de la mayoría, con cuestiones que tienen que ver con la divinidad, con Dios y con los privilegios y la sangre. ¿Cuál sería el problema? Y el problema es que vos naciste con sangre podrida, no tenés sangre azul, ni de ningún color, no tenés títulos nobiliarios, no perteneces a ningún lado, no perteneces. Vos originariamente tenés que morir para ir al reino de los cielos si sos una buena persona, y eso es todo. No te mereces más. Justo, diría Platón, es lo que a cada uno le corresponde según su naturaleza, y la naturaleza de algunos es servir. Aristóteles decía, eran muy influyentes estos filósofos en aquella época, no crean, porque son retomados por San Agustín, son retomados por Santo Tomás, y esto es lo que se lee, porque además lo que se lee tiene que ver con la iglesia, ¿no es cierto? No se lee otra cosa por afuera. Bueno, esta gente, para esta gente es el reino de los cielos, y está de paso, y es naturalmente desigual. Y en este contexto, ¿qué va a decir Rousseau? ¿Saben lo que dice Rousseau? Podemos decir entonces que después de estos 10 minutos he creado un buen contexto y un marco para darle fuerza a una frase tan sencilla. Rousseau empieza a escribir y no hace una escritura al estilo, vamos a decir, divino. Hace una escritura más bien de tipo científico, es decir, con dato empírico de lo que nosotros podemos entender desarrollo de la historia evolutiva. Y dice, bueno, el hombre, que en realidad era mono, ya hablamos del hombre que era mono, no hablamos del hombre que era mono, ¿sí? Pero bueno, ya saben toda esta historia. Rousseau la cuenta también, la pueden leer. Es un ensayo cortito, hermoso, en donde cuenta todo esto de devenir de la humanidad. Cuenta, por ejemplo, como un momento fundamental, el momento en que descubrimos el fuego. Cuenta la cantidad de veces que el hombre descubre el fuego en diferentes lugares y cómo eso modifica todas nuestras conductas. Pues imagínense que conocer el fuego genera calefacción, que podemos cocinar la comida, modifica nuestra dentadura, ¿no? La forma de masticar, porque cocemos la carne. Cuenta, por ejemplo, cuando nos asentamos a orillas de los ríos, construimos casas que nos refugian de las bajas y altas bajas temperaturas, y eso le da a la humanidad una posibilidad de resistir. Cuenta cuando vivimos en comunidad, y cuenta Rousseau lo lindo que es vivir en comunidad. Y dice Rousseau entonces que el estado de naturaleza, según su óptica, que para Hobbes y que para Locke eran momentos horribles, porque los estados de naturaleza de Hobbes y Locke son estados de inseguridad, ¿sí?, de los que tenemos que salir mediante un pacto, Rousseau va a decir no, el estado de naturaleza es un estado ideal, dice Rousseau. El hombre, cuando vivía en el estado de naturaleza, vivía bien, éramos felices. ¿Hasta acá estamos? No se olviden que la temática es el origen de la desigualdad de los hombres. Entonces, ¿qué pasa? Un día, dice Rousseau, pasamos a entrar o entramos en lo que él llama la sociedad civil. ¿Qué es la sociedad civil? Es su presente. La sociedad civil es su presente. Acabo de transformar la clase, quiero decirlo, en una clase de teoría política, no importa. Es su presente.
Y su presente es un presente de mierda, ya lo dije 20 veces, como lo volvemos a repetir. Y entonces él dice, ¿y por qué? Porque hubo un momento en el desarrollo evolutivo de los hombres en el que un tipo parceló un pedazo de tierra. Parceló un pedazo de tierra, tal cual como ahora se quieren repartir la luna y en un futuro no muy lejano se van a querer repartir Marte. Cuando sea la primera misión a Marte y lleguen 2 boludos a Marte, van a clavar una bandera y van a decir, esto es mío, y empezamos a repartir Marte. Ya la luna ya está media repartida. Este es el momento en donde les conté que venía la interrupción. ¿Me esperan? Tengo que abrir la puerta. Un chiquitín. Esa es la bolsa. Bueno, entonces, el tipo dijo, esto es mío, y Rousseau dice, y hubo otros tontos que le creyeron. Eli, cerrame esta puerta acá, ¿podés? Ok. Gracias. Y ahí dice Rousseau, cuando hubieron otros tontos que le creyeron, dijeron, si esto es tuyo, entonces esto es mío. Y parcelaron también. Y lo que dice Rousseau que empezó a pasar es que todos empezaron a parcelar la tierra. Y entonces viene un proceso de parcelización, lo que llamamos enclosure, ¿se acuerdan que lo llamamos en Inglaterra? ¿Sí? ¿Me están siguiendo con esto que acabo de decir? Y dice Rousseau, dos cosas. Una, este es el origen de la propiedad privada. Los cercamientos. No se olviden que estamos en el periodo en que estamos despropiando a la iglesia de sus tierras comunales y en vez de que las tierras pasen a ser de todos, el del reino, de un estado, que puede ser el pueblo de la democracia, las tierras pasan a ser de pequeños agricultores. Acá peor, grandes. Y dice además, este es el origen de la propiedad privada y este es el origen de la sociedad civil. Y dice Rousseau también, y este es el momento en el que la sociedad empieza un proceso de degradación que nos ha llevado hasta el momento actual, que es en el que nos estamos sacando los ojos. ¿Está claro? Entonces, en el momento en que para toda la humanidad el problema de desigualdad tiene que ver con la sangre, con la divinidad, con lo que es justo e injusto según Platón o según Dios, para Rousseau el origen de la desigualdad de los hombres es la propiedad. La sociedad civil es fruto de la propiedad y la propiedad ha creado esta sociedad desigual. Entonces, hay una connotación respecto a la propiedad totalmente peyorativa. ¿Pero por qué es importante? Porque Rousseau es muy influyente. Y diría, es el aire que se respira en la revolución. De hecho, durante la revolución queman las máquinas, los obreros. ¿Entienden? De las fábricas. Entonces, ¿esto qué le da como característica a la revolución? Le da a la revolución francesa una característica de radicalización total, de democratización en el sentido de gobierno del pueblo. ¿Comprenden? Y de que acá lo que se está revelando no es la burguesía respecto de los nobles, sino el pueblo respecto de las grandes instituciones. La vez pasada les leí, y les voy a volver a leer. Estoy seguro que les leí. ¿Me esperan? Una protesta que fue re importante, que les conté, que decían, que les conté porque era el día de mi cumpleaños, pero la voy a repetir, 27 de abril. La gente se manifiesta antes de la toma de la Bastilla. ¿Y qué dice? Dice, bueno, el autor cuenta, millones de obreros, de artesanos y pequeños patrones, pequeños dueños de talleres, qué sé yo, y de mano de obra desocupada, talleristas, tenderos, todo lo que ustedes pueden ver ahora que protestan y llamamos gente indeseable. Hay que atenderlo. Se dirigen hacia a la municipalidad al grito de muerte a los ricos, no muerte a los nobles, muerte a los ricos, ¿entiende? Muerte a los que tienen propiedad. Muerte a los aristócratas, ahí están los dos, los privilegios y los ricos, no importa si los ricos tienen o no título nobiliario, son ricos. Como decía
Lo conocen al bebé, ¿cómo se llamaba? El que se escribía cartas con Perón, el de peronismo de izquierda. Estoy mal con todos los nombres. Cook, ahí está. ¿Lo conocen a Cook? Que le decía a Perón, general, no hay oligarcas buenos y oligarcas malos, hay oligarcas. Porque Perón le decía, pará, que no son todos malos. Y bueno, Cook le decía, bueno, entonces, para acá es todo lo mismo, muerte a los ricos, muerte a los aristócratas, muerte a los acaparadores. ¿Quiénes eran los acaparadores? Los que tienen el monopolio de los precios de los alimentos. Fíjense qué vigencia que tiene esto, ¿eh? A los que no liquidan la divisa. El pan es nuestro, gritan. Y bueno, que se mueran los jodidos curas también. Un poco al clero. Bueno, todos estos son los protagonistas que vienen con el bagaje, entre otros, de Rousseau. Esa es una de las cosas que dice Rousseau. Otra de las cosas que dice Rousseau es, ya está esto de la propiedad, se entendió, y es muy importante distinguir, porque esto es muy importante para distinguirlo de los otros procesos, ¿correcto? El título sería la connotación negativa de la propiedad. Porque además los protagonistas burgueses no creen que esté mal la propiedad privada, no, todo lo contrario. Otra cosa en la que Rousseau no cree, lo van a leer en Pizarello, esto lo menciona, otra cosa en la que no creen el pueblo es en la idea de representación. Tómenlo esto como concepto, porque nosotros tenemos una república que se gobierna a través de instituciones representativas. Artículo cuál, 20. El pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. ¿Es el 20? Creo que es el 20. Después tenemos el 16. Minuto, me dice Maga. Minuto, bueno, te doy. ¿Qué, para buscarlo? Debe ser el 20. Búscalo mientras. Ahora, hoy está la serie. Perdón, 22. 22, te agradecí. ¿El 20 qué dice? Y háblame mientras. Decime, Jonathan, si querés mientras. Lo que te decía era que hoy están las instituciones que te representan, pero esa representación en definitiva puede llegar a verse interpretada de la misma manera que se interpretaba antes. Porque hay cierto sector, digamos, del pueblo que no se ve representada, incluido que no sé si soy yo. No, vuelvo a repetir. La idea de representación se cortó un poco por el tema de la cámara, supongo, el internet, no sé. O a mí se me cortó, no sé. Pero el tema de la representación tiene que ver con lo que cada uno creía en su momento que representaba. Y ciertamente no es la misma idea, ni hoy, ni de antes, ni antes respecto de los diferentes grupos de poder. Bueno, como no lo quiero alargar tanto, el 20 ya leí. Es el que somos todos iguales ante la ley para los extranjeros, igual que los locales. Convocábamos a la inversión, ahí, que vengan a invertir en este país próspero. Bueno, no, yo sí tengo que... La verdad que a mí los temas me llevan un montón de tiempo, pero no los puedo explicar lento. Me pongo mal de todo lo que no digo. Bueno, no importa. En 1700... yo las fechas las tienen en la clase pasada todas, no las quiero repetir. Así que los que no, se ven en la clase pasada y se terminó. Lo que va a pasar entonces es que con todo... No. Que Rousseau no cree en la representación, pero lo cierro el concepto. ¿Y en qué cree? Cree en la democracia directa. Esta es otra de las cosas que él menciona específicamente. Ya no en el texto que se llama Discurso sobre el origen de la desigualdad de los hombres, sino en otro que se llama El contrato social. ¿Lo tienen de nombre? Al contrato social. Bueno, el contrato social fue el libro más influyente después en toda América Latina y en muchos países de Asia. ¿Por qué? Porque claro, tomaron a ese contrato social como el modelo del pacto fundacional que debemos seguir los países que nos emancipamos.
que tomábamos un poco lo que venía del lado de Estados Unidos, no tomemos lo que está pasando ahora, por favor, que es un despelote, pero sí lo que pasaba en aquella época, que tal vez podíamos verlo como algo bastante más saludable, la independencia, y la idea rusoniana de democracia directa. No creemos en los parlamentos. ¿Qué dice Rousseau? No creemos lo que hacen los ingleses, porque los ingleses conforman un gobierno mixto. Entonces ahora digo, cuando se produce la revolución efectivamente, 1789, y cae en agosto los privilegios de la mano de la Declaración Universal de los derechos, qué bárbaro, del hombre y del ciudadano, se matan los secretos. Bueno, el monarca, bueno, no le queda otra más que gobernar junto al pueblo, como crónica. Y ahí se va a sancionar, ya un par de años después, una constitución, la constitución de 1791, que va a tener un gran intelectual que ustedes van a leer en los libros de derecho constitucional clásico, ¿sí? Que es, o si quieren desde mi punto de vista, hegemónico, que es el de Sieyès. Lo digo así para que cuando lo lean, lo leyeron, siempre lo citan, Sieyès, o no lo tienen. S-I-E-Y-E-S. Es el tipo que inventa, las caras, me viene bien, Lucía, tu cara, porque me da la pauta de cómo tengo que dar la clase. Porque si Lucía no hace cara de no entiende un pirulo, yo no explico, pero gracias, Lucía. Claro, es el tipo que inventa, es el tipo que inventa el concepto de poder constituyente y poder constituido. Ese concepto lo tienen o no, ¿sí? Y es el tipo que va de la mano con los que se llaman los federalistas, que son los que idean el sistema de gobierno de la Constitución americana presidencialista. Y Sieyès va a decir entonces, a partir, es el intelectual de la Constitución de 1791, esa Constitución que se va a sancionar desde la Asamblea, que es una asamblea de burgueses con las cuales la democracia inspirada en Rousseau no está representada, van a crear una Constitución al estilo inglés, mixta. Es decir, un monarca más un parlamento de burgueses. Y ese es el gobierno que va a tener Francia entre 1789 y 1791. Medio a los cascotes lo tiene, ¿no? Pero ¿qué pasa? Y si ya dice, bueno, a partir de ahora hay un poder constituyente y un poder constituido, que son los poderes representativos, y a partir de ahora, dice Sieyès, y esto es lo más fundamental, no hay más títulos nobiliarios, porque cayeron los privilegios, esto es fundamental, y dice algo fundamental, somos todos ciudadanos. Somos todos ciudadanos. Pero ¿qué más? Dice esa constitución de Sieyès. No somos todos ciudadanos iguales. Ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda. Ciudadanos activos, ciudadanos pasivos. Y eso no es algo que se dice por lo bajo, como podríamos decir ahora. Eso era oficial. Había ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, activos y pasivos. Y lo hubo durante mucho tiempo, hasta que el movimiento que vamos a llamar socialista / sufragista, aquellos que peleaban por el derecho al voto y los derechos políticos, consagran finalmente una idea de democracia. Pero en Francia pasó todo muy rápido, porque en 1792 lo que efectivamente llamamos pueblo se va a conformar, escuchen, en algunas instituciones que empiezan de abajo hacia arriba. El movimiento barriquero, que lo llamamos piquetero, tiene otro nombre. ¿Cuál es el nombre? Se llaman Amigos de la Constitución. Así se llaman de verdad. Los Amigos de la Constitución. ¿Quiénes son los Amigos de la Constitución? Me estoy pasando muchas páginas. Son, lo estoy buscando, no lo encuentro, me lo pasé, pésimo, qué desastre. Voy a naufragar, llegué al principio del capítulo, espérenme, lo quiero leer porque no quiero decirlo mal.
ciudadanos activos y pasivos, piripipi, manifestaciones. Paciencia, paciencia. Vieron, los silencios son incómodos, pero no deberían serlo. No lo encuentro, se va a la mierda. Ok, no importa, lo digo. Son los amigos de la Constitución y eran dos grupos. ¡Ay, lo encontré! Eran dos grupos. El grupo de los jacobinos y el grupo de los cordeliers, que cordelier sería cordoneros, que eran los que trabajaban en todo lo que sería marroquinería, arreglo de zapatería, vino calzado, eran industrias que llevan ese nombre, que eran pujantes y que agrupaban trabajadores, escuchen, trabajadores, que no eran grandes burgueses, eran pequeños patrones y pequeños obreros y artesanos, que tenían un desarrollo, que tenían pujas y peleas internas, pero que algunos trascendieron políticamente, se organizaron y formaron una institución que se llamaron los Amigos de la Constitución, ¿correcto? Y ellos empezaron de alguna manera, a integrar ese parlamento ciudadano que se había creado el 20 de junio de 1789. Porque, ¿qué pasó con esta gente? Esta gente se creyó de verdad el tema del parlamento. Bueno, si hay un parlamento ciudadano, nosotros también somos ciudadanos y nosotros también tenemos derecho a participar en ese parlamento. Lo que empieza a pasar en Francia es que el concepto de ciudadanía, que es un concepto al principio que se esgrime intelectualmente, es decir, por arriba, che, a partir de ahora somos todos ciudadanos. Bueno, pero ¿cómo logramos efectivamente, materialmente, que seamos todos ciudadanos? Ok, a partir de que declaramos que se terminaron los privilegios, lo primero que vamos a hacer, dicen ellos, es la Constitución que va a declarar. Segundo, hay que terminar con las aduanas internas. ¿Y vieron que tenemos el problema de las aduanas internas y que nosotros pensamos que es un problema comercial? Que no haya aduanas internas, porque si no, la libre circulación de las mercaderías. Para ellos, y también deberíamos pensarlo también aquí, el fin de las aduanas internas tenía que ver con la libre circulación de los hombres. ¿Por qué? Porque ahora todo el reino es único en la población y somos todos ciudadanos de un mismo territorio. Ya no debería haber más diferentes lenguajes, pasajes de un feudo a otro, ¿entienden? Entonces, lo primero que se empezó a hacer con las fuerzas reales es terminar o derrotar a todas las aduanas internas. ¿Para qué? Para que efectivamente, si somos todos ciudadanos, todos podemos ir de un lado a otro sin problema. ¿Me siguen esta idea? Y además, bueno, se reorganiza entonces todo el país, se adoptan estas categorías, se documenta a toda la población y se le quita a la iglesia, a todas las tierras comunales, y también se le quita a la iglesia la capacidad de fijar, de llevar adelante el recuento de la población y de los padrones de todo tipo. Ya no es más la iglesia el que dice quién nace y quién muere. Ahora, ¿quién dice quién nace y quién muere? ¿Quién dice quién nace y quién muere? ¿Quién lo dice? ¿Saben quién lo dice? Qué bárbaro, no lo saben. Piensan, no sé, lo dicen, hacen mímica, pues yo no se escucho. No, el Estado, ¿o no? Por supuesto que el Los Estado. registros de capacidad. Me mata la vaguedad, pero está muy bien igual. Bueno, igual te banqué. Me bancaste, la verdad que te banco, sí, bien maga que me bancó, porque si no me banca nadie dice nada. Es el Estado, sí, es correcto decir el Estado que reemplace la iglesia. El Estado que reemplace la iglesia. Ustedes fíjense, todo el problemita que tiene Francia hoy con el tema de la religión viene de esta época. El Estado, las instituciones civiles vienen a reemplazar a la iglesia en todas sus funciones y se desplazan todos los valores de la divinidad y católicos. Y al mismo tiempo, ahora todos los funcionarios que trabajan para el Estado son los representantes del Estado, no solamente los soldados, también los médicos, los maestros, los funcionarios de todo tipo, ¿sí? Los profesores, todos servimos a la nación. Es decir, acá el nacionalismo hay un sendero, ¿correcto? No es casualidad. El tema de la nacionalidad. Y esto lo empiezan a hacer. Bueno,
Dicho todo esto, me estoy yendo, no avanzo una mierda, ya veo que no avanzo nada. El tiempo pasa, el reloj me corre, me siento el conejo de Alicia en el País de las Maravillas. No sé si lo vieron, pero el conejo está apurado y Alicia lo corre. Le dice, señor conejo, le dice ella. Y el conejo corre, pero está apurado, no sé a dónde va. Yo me pasa lo mismo. Necesitaría 15 clases solo para explicar esto. Ay, bueno. Bueno, no importa. Y además, quiero decirlo ahora, además los jacobinos, que son estos que les acabo de contar, que están súper radicalizados, hay otro grupo, que son los girondinos. ¿Y quiénes son? Lo digo ahora, para que ustedes vean cómo se va. Me gustaría que apunten esto, si ustedes pueden, si alguien está tomando algún apunte y si no lo hagan mentalmente. Lo que está ocurriendo es que hay un desplazamiento, digamos, de los grupos y las relaciones de fuerza. Es decir, si las relaciones de fuerza o las relaciones de poder las encabezábamos en lo que era nobleza, clero, burguesía, ¿no? Monarquía, en el pasaje a lo que va a ser la república, con la ciudadanía, todas las relaciones de fuerza se trastocaron. No es que cambiaron, porque las conflictividades ya existían de antes, no es que estas conflictividades son nuevas con la revolución, pero la revolución lo que hace es sacarlas a la luz. Es decir, una vez que nos liberamos del problema de los privilegios, ya no hay más privilegios, ya está, se terminó. Ahora todos vamos a pagar impuestos, esto lo dijimos en la clase pasada, según un nuevo esquema y mencionamos cuáles eran los nuevos impuestos. Lo que se cristaliza, lo que queda como evidencia hacia todos, es que hay nuevas problemáticas que antes estaban tapadas por el problema de si terminamos o no terminamos con los privilegios. Pero una vez que terminamos, ¿qué problemas salen a la luz? La propiedad ya es un problema y ahora es real, porque antes no era un problema. Antes la propiedad no era un problema porque nadie pensaba en la propiedad. ¿Saben quién va a decir esto? Tocqueville lo va a decir. Que dice, cuando estábamos peleándonos por los privilegios, la propiedad, dice Tocqueville, que es del palo Tocqueville, esto es como que lo declare el FMI, que es del palo. La propiedad estaba resguardada, nadie advertía que el problema era de la propiedad, estaba como amurallada la propiedad. ¿Por qué? Por un montón de privilegios que teníamos antes que no visibilizaban el problema real. Pero una vez que cayeron todos los privilegios, lo que quedó al desnudo fue el problema verdadero, el acceso a la tierra, que sigue siendo nuestro problema hoy. Entonces, claro, la batalla empezó por eso. Cuando hablamos de la cuestión social, eso quedó a la luz. ¿Qué significa que quedó a la luz? Aparecieron todos los grupos. Bueno, empezaron algunos. Pero nosotros no somos burgueses, nosotros somos el pueblo. Y dentro del pueblo también hay diferentes conflictividades. Y ahí aparecen los jacobinos, que son dos grupos, y ahí aparecen los girondinos, les decía. ¿Que quiénes son? Son los conservadores del interior, lo dije. Los que hoy defenderían a Vicentín, para que tengan una idea. ¿Sí? Los conservadores del interior, que tienen otro tipo de problemas. Son pequeños productores, pequeños agricultores, defensores de valores más conservadores que tienen que ver con la defensa de lo local, la rivalidad entre. ¿Querés decir algo, Jonathan? No. Sí, la verdad que estoy complicadísimo con el internet. No, estaba pensando justamente con el caso Chevere, que son aquellos que están defendiendo la propiedad privada. Claro, pero no por la propiedad privada en sí, porque ahí hay otra cosa, no podemos pensar que la gente que se pone adentro de en la puerta de una tranquera, o la gente que dice yo soy Vicentín, ¿vieron cuando decían yo soy Vicentín en el auto? No podemos pensar tan vagamente como mirá qué tonto, mirá lo que pusieron en un cartel en el que no defienden sus verdaderos intereses, sino que defienden los intereses del patrón, y lo pensamos así livianamente, porque eso no está bien. Es mucho más complejo, es mucho más complejo. Y ahí muchas veces lo que se da, y esto si acá hay alguien que no sea de capital o conurbano lo va a entender mucho mejor, hay siempre desde el interior una reivindicación por lo local frente a lo que pasa en las capitales, ¿no? La ciudad de las luces. Vieron que alguien acá es del interior, perdón, mal llamado interior, sino de una provincia que no sea Buenos Aires. Sí, de La Pampa. Bueno,
no pasa esto que llega el porteño que se la cree toda. Desde ya. Y claro, Y y piensan que andan en carreta todavía. eso, bueno, tranquilo. Bueno, eso me pasó a mí en el 2001, 2002, cuando yo llegué a Capital, Mm. y habían chicos que conocí a través del deporte que hago, si todavía seguían andando en carreta. Y no lo dijo de manera irónica. Pero bueno, hay algunos que sí les pasa que todavía no conocen más allá de General Paz y Riachuelo. Bueno, Bueno, sí, a mí me pasó con una compañera de laburo que no había cruzado el puente de la Boca, pobre. Que yo, va más allá de si sos de Capital o... alguien más quiere hacer su No, yo testimonio. soy de Bariloche y a mí me preguntaron si iba a la escuela esquiando. Después de las preguntas clásicas de a dónde te vas de viaje de egresado, si ahí no tenés frío. Pero sí, el porteño. Es terrible. Bueno, esto por lo menos, digamos, sostiene lo que estoy diciendo de alguna manera. Yo soy porteño. Pero, por ejemplo, yo cuando dejé de, justo acá están mis papás, que no me escuchen, cuando dejé de ser lo que, viste, me liberé de que no soy lo que hicieron de mí, pude trascender, por lo menos me empezó a dar vergüenza no conocer el mapa de la Argentina, ¿no? Porque vieron, no conocía, aunque no sé, tal vez lo estudiamos, pero viste que vieron que nos enseñan en los mapas de otros países, sobre todo los países que nos gobiernan, ¿no? Conocemos mejor el mapa de Europa que dónde queda Catamarca. Y ¿cómo puede ser que sepas dónde queda Portugal, por no decir una potencia, y no sepas dónde queda Catamarca o La Rioja, ¿no? O dónde queda la Patagonia, o el NEA, o el NOA, o Cuyo, ¿no? No sé, ¿cómo puede ser? O toda la ribera, digamos, del Paraná. Bueno, no. Bueno, lo que pasa que esto es un tema que no solamente nos pasa a la Argentina con la capital, sino que le pasaba también al país mirando a Madrid, cuando la época de la independencia, y le pasa a todas las provincias respecto de la metrópoli y la capital. Yo tenía un amigo, por ejemplo, que yo la verdad que sí viajé mucho, así que no tengo ese problema. Y además de viajar mucho, no me pasa esto que le pasó como tu nombre. O sea, sí, Cintia dijo que tiene una amiga que no cruzó el puente de la Boca. Yo, por ejemplo, este, lo que me da el comercio justamente es andar de lugar en lugar, recorrer el conurbano, salir y mirar lo que pasa, porque si no es como, no estás viendo. Bueno, pero la gente en general no sale del lugar en donde vive, y eso le pasa al 90% de la gente. No es que le pasa solamente a la amiga Cintia que no cruza el puente de la Boca. Entonces, lo que hay para volver y no trabajar esta problemática es un problema entre lo local, ¿sí?, y la metrópoli, y el desprecio de la metrópoli respecto de la provincia por considerar que ahí está el atraso y que ellos no se suben al tren del progreso del iluminismo, y la defensa de los valores conservadores que no tienen que ver, entonces ahora sí, vamos a decirlo, específicamente con defender la propiedad privada, sino con defender un conjunto de valores que tienen que ver con lo mío. Entonces, en realidad, esa muchas veces es la problemática. Cuando, por ejemplo, llega el funcionario público a través de un decreto presidencial que dispone una intervención, ¿no? Y llega el interventor a Vicentín. Y cuando llega a Vicentín, ¿qué le dicen al interventor? Que no tiene lugar en el hotel. Se están burlando claramente del interventor. Esto habla de dos cosas. Una, que el gobierno no trabajó bien la política pública, porque una política pública hay que trabajarla en el terreno y analizar la mayor cantidad de variables posibles. Y esa era es una estupidez, pero llegaste, no solo el juez era dueño de Vicentino, amigo de Vicentino, pariente, o tomaban mate juntos, sino que hasta el dueño del hotel no te dio albergue en el hotel, ¿entienden? O sea, tuvieron que irse a dormir en el auto. Y eso tiene que ver con que un pueblo está en contra de que desde la capital le vengan a decir lo que tiene que hacer. Y ahí está un poco el cartel que reivindica yo soy Vicentín. Entonces desde este lugar yo puedo decir yo también me lo pongo el cartel. Porque Vicentín fue la empresa que no importa si me explota. Eso es otra problemática que también hay que trabajarla, pero es otra.
Es el cartel que está diciéndome, acá está mi ciudad, ¿cómo se llama? Avellaneda. Es más, que nadie sabía que existía y todos pensaban que Avellaneda era Avellaneda que está acá, para mí, acá en el zona sur, y era una ciudad de Santa Fe, que nadie conocía. Es más, a partir de ahora todos conocen que existe Avellaneda Santa Fe, ¿o no? Esta va a ser en el pueblo una historia épica. Entonces salir con el cartel te da como un orgullo, vamos, vamos Vicentín. Y si yo también saldría, ven que te lo vendí hasta ahora, mirá, hasta te vendí que yo soy Vicentín. Esto son los girondinos, me sirvió para explicarlo. Estos son los girondinos. Y los jacobinos son los suburbios de la capital. Los jacobinos son el movimiento Barrios de Pie, con Grabois a la cabeza, para que se entienda. Para que ustedes puedan asociarlo, porque si no, no entienden nada. Y entonces acá ustedes ven perfectamente. En el conflicto, miren, de Echevere, ya igualmente decidí que la clase no iba a terminarla donde la tenía que terminar. El conflicto de Echevere con Grabois, que viene de la capital, visualiza perfectamente la relación entre lo que es campo-ciudad. Esta rivalidad campo-ciudad. Esta rivalidad campo-ciudad es el corazón, escuchen lo que voy a decir ahora, de la Constitución de 1793 y la Revolución Termidoriana de 1795. Es esto. Es exactamente este mismo patrón de comportamientos. Ya no habían privilegios, ya no estamos hablando de los títulos nobiliarios, y acá vinieron unos loquitos de París que quemaron la municipalidad y que se creyeron que la democracia era lo que ellos creen que es democracia, y no entendieron que acá tenemos valores propios que son distintos. ¿Me entienden? Estos son los jacobinos que crearon la Constitución de 1793, que fue innovadora, que por ejemplo, vamos ahora a esta Constitución, declaró que éramos todos ciudadanos activos, que ya no había más ciudadanos activos y ciudadanos pasivos, que todos teníamos derechos políticos, que todos podíamos presentarnos a elecciones, que teníamos derecho a rebelarnos ante las autoridades, que teníamos derecho a acceder a la propiedad, que declaró el fin del colonialismo, que alentó la revolución en Haití, que fue una revolución de esclavos, en contra de lo que pasaba específicamente en Francia, que era una colonia francesa, y Haití es la primera revolución de esclavos en el mundo, ¿sí? ¿Sabían? No sé si sabían, 1791, la cuestión negra, así se llamaba, y que involucró a una cantidad enorme, escuchen lo que voy a decir ahora, de ciudadanía al aparato del Estado, a partir de una institución fundamental, el Ejército Nacional. El Ejército Nacional. Los jacobinos consolidaron la idea de que pertenecer al ejército y conformar la Guardia Nacional, que fue una guardia que se creó en París en realidad, era defender a la patria. Hubo otro problema muy importante. Ustedes saben que cuando hay una revolución, escuchen esto que voy a decir ahora, ustedes saben que cuando hay una revolución, mejor lo voy a decir, adentro de un país que afecta a los intereses de privilegios de afuera de ese país, viene la guerra internacional. Ustedes saben que, por ejemplo, si en Venezuela hacen una revolución popular, claramente que la metrópoli mundial va a invadir Venezuela, como invadieron Cuba con Bahía Cochinos o como se invaden todos los países como Chile, los golpes de Estado que sufrimos cuando hacemos las cosas que se desvían de lo que sería la hegemonía. Entonces, ¿qué pasó? Claro, vino la guerra contra Francia. Entonces hubo que llamar a toda la población a defender las fronteras del reino que ahora era la república. Otra de las cosas que hizo esto lo hizo la Constitución de 1791 fue crear la república y abolir para siempre en Francia la monarquía. Vieron que ellos son una república. Esto fue en 1791. ¿Saben lo que hizo entonces Robespierre? Que era el que quedó, lo dije muy rápido, a cargo de el gobierno entre 1793 y 1794, bueno, convoca a todo el pueblo a armarse en defensa de la patria. Pero escuchen, miren lo que hizo. Por ejemplo, cuando San Martín convoca a los ejércitos, se nutría de esclavos, ¿correcto? Él llamó a todos los que podían aportar al ejército, pero las clases acomodadas que hacían, donaban. ¿Qué donaban? Donaban a sus esclavos.
pero no mandaban a sus hijos. ¿Eh? A Malvinas no van a pelear los pobres, los ricos, van a pelear los pobres. ¿Correcto? Robespierre arma a todos, arma de armar, en defensa de la patria. Pero ¿saben qué venía de la mano con eso? La idea de que venimos a defender la ciudadanía francesa. ¿Y saben cómo se convocaban los ejércitos? Por sorteo. Le toca a todos, a quien le toque. Ricos y pobres. Todos vamos a armarnos en defensa de la patria. Al hijo del noble, al hijo del vasallo, al hijo del cordonier, al hijo al hijo de todos. Todos en defensa de la patria. Bueno, y otra de las cosas a las que los jacobinos se oponían, por supuesto, eran a los valores religiosos, al catolicismo sobre todo. Y ahí le dio en el corazón, ¿no? Toda la iglesia, junto con todo lo que es el movimiento girondino, cuando se sanciona la Constitución de 1793, todo se radicalizó y entonces se convocó desde todas las regiones de Francia a marchar hacia París, como si fuese la marcha hacia Roma, pero a París, ¿a qué? A destruir a los jacobinos y a volver a restablecer los valores de la República, que es la de 1791, con la declaración de 1789. Yo, si quieren, cortamos acá y la que viene retomo, resumo, recapitulo, trabajo las preguntas en clase, ¿sí? Y les dejo todo armado como el camino hacia la victoria. ¿Les parece? Las que escucharon esto saben perfectamente que si no vienen a esta clase se quieren morir. Esto queda entre nosotros. La declaración, como dije, los secretos universales. El secreto entre nosotros y nosotras. Igual queda grabado, pero acá tenemos la prueba. Las y los que no lo van a ver se van a jorobar. Pero ustedes después no les digan, che, mirá que en la última clase al final trabajó todas las preguntas. No, sí, sean buenos compañeros, vean. No me molesta. ¿Saben lo que voy a decir ahí? Que tienen que ver todas las clases. Desde el principio. Bueno, le terminé. Yo la vi 2 veces la clase. ¿Cuál Después viste? llegué tarde. ¿Cuál viste 2 veces? La clase anterior, la del 15. No te puedo creer. Llegué los últimos 10 minutos, cuando dijiste que se les ocurrió la idea fenomenal de parcelar y ir y se cagaron la vida. Y dije, uy, me perdí toda la intro como llegó hasta acá. Ah, ¿alguien vio alguna clase alguna vez? No, no me miento. ¿Sí? ¿Quién vio una clase? A ver. No, a ver. Pará. Yo vi las 2 primeras. ¿Te aburriste? Otra vez. ¿Te aburriste? No. Ay, qué compañera, te agradezco. Está bien, no estaban obligados. Yo las dejo porque como es 6:30, ¿vieron? Algunos se van a quejar, para que no se quejen. Bueno, acá tenemos 1 hora 10 minutos. La vez que viene seguimos por acá. ¿Saben qué voy a hacer? Entre nos, un secreto, ¿eh? Dejo 2 textos más, no los tienen que leer, para que se asusten los demás. Y para darle un poco de robustez. ¿Está bien? Ok. Vale. Bueno, genial. ¿Cómo? No, que genial. Genial, bueno. Genial que no lo tenemos que leer, ¿no? Genial que... Ah, pensé que me decía genial que tengo más material, que me encanta leer. Bueno. Profesor, ¿esta clase se está grabando? La estoy grabando, voy 1 minuto 8. La estoy grabando en una nueva aplicación que es, hay que apretar Shift Alt R en Windows 10 y te graba lo que pasa. Por ejemplo, eso lo pueden hacer si quieren explicar cómo hacer algo. ¿Vieron esos videos de YouTube? Que, por ejemplo, cómo cargar una película ilegal. No sé, bueno, entonces vos decís, y ves cuando el tipo toca la pantalla, eso se graba y se sube en un videito y después le dan likes y no sé si ganan plata por eso. No. No saben, ¿no? No. Hay que ser curioso con todo. Bueno, listes, terminames, todo en inclusivo. Nos vemos la vez que viene, que no sé cuándo es. ¿Ah? Dale, que anden bien. Chao, chao. Chao, gracias. Chao.